Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí ya otra semana, bendito Dios. Y estamos con la lección 25 y se llama La mayor esperanza. Y como les comentaba, vamos a estar hablando de la muerte, cómo enfrentar nosotros esos momentos cuando un familiar muere, cuando un familiar de nosotros o un amigo, alguien muy cercano muere, o de hecho también enfrentar nosotros la situación de que quizá el doctor nos diga que pronto vamos a morir, si tenemos alguna enfermedad. Entonces, tener bien claro nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra esperanza. Por eso se llama la mayor esperanza. Y a todos nosotros se nos ha muerto algún familiar, un amigo. A mí se me han muerto muchos familiares, amistades, exalumnos. Sí, he tenido muchas pérdidas, mis abuelos, mis abuelas, cuando era todavía muy joven, recientemente los últimos años, mis abuelos, mi hermana, pero yo creo que en las muertes que yo he experimentado, las pérdidas, creo que la que me costó más trabajo y fue justo hasta que realmente conocí la palabra de Dios que logré superarlo, fue la muerte de mi hijo. Eso fue lo más creo yo que debe ser lo más doloroso para una persona perder un hijo, porque para mí, no estoy diciendo que no me dolió perder a mis otros seres queridos, sino que era algo que no podía superar, que por años tuve ese dolor y fue justo en la palabra de Dios donde encontré refugio. Y antiguamente durante esos años la leí aún, pero hasta que realmente conocí al Señor fue cuando yo pude superar. Recientemente, en los últimos años, fue que yo pude superar esa pérdida y ahora puedo recordarlo sin el dolor que sentía, sin las culpas, sin estar buscando causas por las que él hubiera muerto. Todo eso pasó, todo eso fue superado hasta que realmente conocí al Señor. Y a eso les quiero invitar hoy, que aunque nuestro refugio es Dios, es necesario conocerle, es necesario conocer su palabra, porque yo me refugiaba en Dios, yo leía su palabra, pero no sentía ese alivio a ese dolor. Y en los últimos años, bendito Dios, logré superarlo y fue gracias a conocer la palabra de Dios realmente como la conozco ahora, un poquitito, porque como muchas veces hemos escuchado, se nos ha dicho, nunca lograremos realmente entender la palabra de Dios, quizá cuando estemos con el Señor o quizá ni cuando estemos con Él, pero siempre es importante día con día buscarle al Señor y buscarle en su palabra, es donde le vamos a encontrar. Así que vamos a estar esta semana hablando mucho del Evangelio de Juan. Hoy les voy a leer bastante el Evangelio de Juan. Para empezar vamos a leer como siempre el versículo clave, que es el versículo que debiéramos memorizar cada semana. Y esta semana es Juan 11:25, que dice, se refiere a Lázaro, ¿verdad? Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos, que aunque la persona que se nos fue esté muerta, vivirá, claro, si le presentamos el Evangelio, si le fue presentado y le recibió. Por eso es bien importante a nuestros seres queridos una y otra vez exhortarles a arrepentirse y empezar a vivir en el camino que es Jesús. Porque una vez que ellos mueren ya no tendrán ninguna esperanza. La esperanza está en vida. Duela tanto, nos duele perderlos, ya no verlos, pero tenemos esa esperanza y eso es lo que el Evangelio nos dice. La mayor esperanza es saber que ellos van a resucitar en vida. Y el mayor dolor pues es saber que se fueron rechazando al Señor y que cuando resuciten será para juicio, pero nada podemos hacer. Ya muertos no podemos cambiar nada. Sería ir contra la voluntad de Dios, seguir sufriendo por ellos, puesto que lo que no hicimos en vida, ya después de la muerte, no sirve de nada. Para nada sirve. Ninguna veladora, ningún rosario, nada que las personas hacen servirá una vez que murieron. Por eso es bien importante tener claro nosotros como cristianos que la esperanza de todo hijo de Dios es la resurrección, que el Señor nos levantará.
Así como levantó a nuestro Señor Jesucristo, así el mismo Espíritu, dice su palabra, dijo Pablo a los Corintios, el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor nos levantará también a nosotros en el día de la resurrección de los muertos. Entonces, ese versículo es Juan 11:25. Memorícelo para que usted algún día que se enfrente ante una pérdida, usted recuerde ese versículo o se lo pueda dar de consuelo a otras personas que estén pasando por la pérdida de un familiar. Recordarles que Jesús es eso, la resurrección y la vida. Y que morir en Cristo, como dijo Pablo, es ganancia, porque tenemos la esperanza de la resurrección. Y les voy a leer, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 9, y vamos a estar leyendo desde el 1 al 12, los primeros 12 versículos. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan que ya estuvimos hablando de eso? Y nuevamente aquí nos trae otra vez ese texto, pues vamos a leerlo. Y dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy el que no miraba, yo soy el ciego. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Respondió el ciego y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, me untó lodo y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y el ciego dijo, no lo sé. Entonces, mis hermanos, nosotros, ¿por qué nos presenta este pasaje? Que fue sobre el cual estuvimos estudiando la clase anterior, la semana pasada, porque así como Jesús le dio la vista a aquel ciego para que su gloria, la gloria de Dios a través de él, se manifestara, de esa forma nosotros tenemos que llevar esa palabra de consuelo a aquellas personas que están sufriendo por la pérdida de un familiar. Tenemos que llevar ese consuelo, porque Jesús, miren lo que dijo, la hora viene, dice, déjense los leo completo, entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, dice que la hora viene en que ya no habrá, en que ya no se podrá trabajar más, dice, la noche está cerca, viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy para el mundo. Eso es lo que nosotros debemos ser para aquellas personas que como viven en la oscuridad y no tienen la esperanza de la resurrección, están sufriendo por esas pérdidas. Entonces nosotros tenemos que tener esa percepción de la vida, como dice Jesús, que pronto, no sabemos en qué momento se va la vida, se va el tiempo y tenemos que aprovecharlo al máximo. Y mientras tanto, ser luz para aquellos que están en las tinieblas. Y les leo, el primer tema es cómo enfrentar la muerte. Y vamos a ir a Juan 11 y solo vamos a leer 4 versículos. Y ustedes van a recordar este pasaje porque es muy, muy conocido. Y dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Recuerdan ese otro pasaje? Enviaron pues las hermanas un enviado para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Guárdese usted esta palabra, mi hermano. He aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios
sea glorificado por ella. ¿Recuerdan cuando le preguntaron a Jesús los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué está enfermo? Y Jesús dijo que no siempre las enfermedades son por nuestros pecados, así que no nos anden acusando, ¿se acuerdan a Job, que sus amigos le dijeron, ¿qué habrás hecho? ¿Qué pecado oculto tendrás? Y a veces así las personas nos pueden decir, pues ¿qué habrás hecho? No, en ocasiones el Señor nos va a disciplinar y va a permitir que pasemos por alguna situación, pero no siempre es así. Los cristianos no estamos exentos de pasar por situaciones difíciles o enfermarnos, ¿verdad? El Señor dice que todo lo que sucede es para la gloria de Dios. Y si nosotros nos enfermamos, puede ser también para la gloria de Dios. Así que, mis hermanos, la semana pasada estuvimos viendo que en ocasiones el Señor permite que pasemos por una enfermedad o situación difícil para unir a la familia. ¿Se acuerdan que vimos ese pasaje ese tema donde decía que el escritor, que para unir a la familia, en ocasiones el Señor de esa forma nos disciplinaba, porque nunca debemos estar enemistados con nadie, porque es el segundo mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos, o como Juan lo dice, amar al prójimo como Dios nos ha amado a nosotros. Así que no debemos tener enemistad con nadie, menos con la familia de sangre o con la familia espiritual, menos, ni con extraños, menos con las familias, tanto de sangre como espiritual. No debe haber enemistad. Por eso es que el Señor dijo, es el segundo mandamiento, no se les olvide eso, que cuando nosotros tenemos enemistad con alguien, estamos siendo desobedientes y estamos ofendiendo a Dios, más que a la persona, a Dios. El tema es cómo enfrentar la muerte, con el que voy a continuar, y para eso yo les leí algo sobre el pasaje de la resurrección de Lázaro, cuando nuestro Señor levantó a Lázaro. Y ahora vamos a ver qué propósito tenía eso, qué propósito cumplía en ese momento. Cuando el Señor recibió la noticia de aquel enviado de las hermanas de Lázaro para decirle que estaba muy enfermo, Jesús dijo que eso no sería para muerte. Con eso estaba dando a entender que la muerte no era el resultado final de la enfermedad. Que aunque era cierto que Lázaro iba a morir, el sepulcro no iba a poder retenerlo. Y esa es nuestra esperanza, mis hermanos, que el sepulcro no podrá detenernos, que el Señor con voz de mando nos levantará. No olviden eso. Debemos entender, por lo tanto, que el Señor estaba anticipando que la muerte no saldría victoriosa, sino que sería vencida cuando Él resucitara a su amigo Lázaro. Pero la muerte fue vencida después en la cruz. No se nos olvide que en la cruz Jesús venció la muerte. Por eso dice que Él murió, pero Él resucitó. Al tercer día salió victorioso. Y esa es nuestra esperanza, que la muerte ya fue vencida y que los hijos de Dios no tienen potestad la muerte sobre ellos eternamente, sino temporalmente, ¿verdad? Es verdad que podría haber dicho, Lázaro morirá y después resucitará, pero no lo hizo. De ese modo, aunque el Señor sabía que lo iba a resucitar, más tarde todos los demás tenían que enfrentar los acontecimientos sin saber con certeza lo que Él se proponía. Y eso es exactamente lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando atravesamos por diversas pruebas, aquellas pruebas que el Señor permite para recordarnos que tiene un propósito en todo, como nos lo dice Pablo en Romanos 8:28, que todas las cosas que les suceden a aquellos que viven en el Señor, que caminan conforme a su voluntad, dice Romanos 8:28, todas las cosas les son para bien. A menudo nosotros no lo conocemos de antemano, por lo que con frecuencia nos preguntamos, ¿por qué tenemos que pasar por tantas pruebas desagradables? En nuestro pasaje de estudio de este día, vemos que la enfermedad de Lázaro llevó a las hermanas a desear estar más cerca de Jesús. Por eso lo mandaron llamar,
porque querían estar cerca de él. Pero el Señor no fue inmediatamente, sino que envió al mensajero de regreso con enigmáticas palabras, y vamos a leerlas en Juan 11:3, que ya leímos, pero vamos a recordar qué fue lo que sucedió. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas. Recuerden esa frase: el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por esa enfermedad. Continuamos aquí con la lección. Fíjense lo que Jesús contestó, ¿verdad? Que esa enfermedad no era para muerte. En cuanto a la expresión la gloria de Dios en este evangelio, se le usa mucho para referirse a aquellos atributos de Dios que son mostrados a los hombres, y en aquella ocasión el Señor Jesucristo se presentó como la resurrección y la vida, dos atributos suyos que guardan una estrecha relación con las necesidades más fundamentales del hombre, pero también al mismo tiempo son la esperanza de los hijos de Dios. Así es, mis hermanos, la resurrección y la vida son nuestra esperanza, que el Señor es eso. Aquí tenemos entonces, fíjense bien la frase que les dije que recordaran: el que amas está enfermo. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo primero que deberíamos hacer los cristianos cuando estamos enfermos o atravesando por cualquier dificultad, como lo es la pérdida de un familiar cuya enfermedad o algún accidente lo llevó a la muerte. Buscar al Señor, esa debiera ser nuestra primera actitud: buscar al Señor, desear, así como Marta y María, estar más cerca de Él. Es verdad que nosotros no podemos hacerlo de una forma física como estas hermanas lo podrían hacer, estar cerca de Él. Por medio de nuestras oraciones podemos lograrlo, estar cerca de Él. Por supuesto que no quita que también utilicemos otros medios como ir al médico, buscar la salud de los especialistas en la medicina. Sin embargo, ante todo y sobre todo debemos siempre llevar nuestras dolencias al Señor en oración y confianza en Él. Y cuánto debemos agradecer también que nuestros hermanos hayan orado por nosotros. Recordemos, mis hermanos, algo que también aprendimos en la clase anterior, en la lección anterior, que la santidad, para que el milagro obre, para que el Señor obre y haga un milagro, la santidad no necesariamente es del que está enfermo, sino del que está orando, porque sin santidad no hay comunión con el Señor, y sin comunión, pues el Señor no nos escucha, no nos atiende, porque Él es santo, 3 veces santo, y Él no puede convivir donde hay pecado. Así que cuando nosotros venimos a interceder por alguien en oración, es necesario venir limpios, primero entregarle toda nuestra inmundicia al Señor, para después interceder por la persona. Eso lo aprendimos en la clase anterior, que es necesario estar limpios cuando nos postramos ante el Señor para cualquier cosa, para orar, para todo. Pero así que nosotros cuando oramos, incluso por un inconverso, podemos ver un milagro, pero es necesario que el que intercede sea digno de que Dios le escuche, que Dios le responda. ¿Para qué? Lo que sucedió con el ciego, lo que sucedió con Lázaro, para que la gloria de Dios se manifieste aún a los inconversos y ellos vean el testimonio. Para eso es que es necesario estar limpios, para que la gloria de Dios se manifieste y a través de nuestro testimonio aquellas personas sean alcanzadas por el Señor, ya sea que vivan o mueran, ellas vayan con el Señor, no se pierdan. En cuanto al mensaje que las hermanas de Lázaro enviaron a Jesús, hay un detalle muy importante y hermoso que podemos notar. Lo que dijo la hermana: Señor, he aquí el que amas está enfermo. No agregaron nada más, no formularon ninguna petición, aunque tampoco hacía falta. Ellas tenían la plena confianza en que el Señor haría lo que se considerase necesario, porque Él amaba a Lázaro. Esta es una verdadera prueba de fe.
que ellas tenían, ellas, María y Marta. No solamente es una prueba de fe, sino es una prueba de humildad que todos debemos tener en cuenta cuando venimos de rodillas al Señor para orar e interceder por los demás. Notemos también que su confianza no se basaba en el amor que Lázaro tenía por el Señor, sino en el amor del Señor por Lázaro. Recuerden que muchas veces yo les he comentado eso, que no es yo amo a Dios, sino es qué tan digno soy yo de que Dios me ame. El Señor me ama, de tal manera me amó que dio a su Hijo. Ahora yo soy digna de ese sacrificio. Eso es lo que nos tenemos que preguntar, porque a veces el centro venimos a ser nosotros y no Dios. El centro tiene que ser el Señor. A veces yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo hago esto, No, es el Señor me ama, pero ¿por qué me ama? Porque Él es amor, esa es su esencia. Su esencia es el amor y la justicia. Entonces yo debo procurar siempre ser digno de ese amor. Así como Marta y María, ellas dicen, el que amas está enfermo. Ellas tenían la certeza de que eran hijos de Dios, amigos de Dios, amigos de Jesús. Pero vamos a ver bíblicamente, déjenles termino de leer la lección para ver los pasajes que aquí nos marca, para recordar quién es el que ama al Señor. ¿Por qué María y Marta le dijeron, el que amas está enfermo? Nosotros podemos decir así, el que amas te está implorando por el que está enfermo, por el que está a punto de morir. Eso es la certeza que tenemos que tener. ¿Quién es el que ama al Señor? Termino aquí ya la lección y dice, el amor que nosotros podemos llegar a tener por Jesús será siempre imperfecto, fluctuante e incierto, pero el amor que nuestro Señor nos tiene a nosotros es perfecto, eterno y no cambia jamás. Estas dos mujeres sabían cómo el Señor les amaba, especialmente a Lázaro, así que no tuvieron que hacer una larga petición en la oración con frases y palabrerías que repetirían una y otra vez con el fin de intentar convencer a Dios. No era necesario. Tenían la certeza de que el Señor amaba a Lázaro y a ellas y respondería. Nada de eso era necesario. Ellas sabían, estaban seguras que el Señor tenía poder más que suficiente para hacer lo que se propusiera y descansaban en Él, en el amor que le movería a actuar a su favor de la mejor manera. De igual modo, cuando nosotros nos dirigimos a Dios en oración, debemos estar seguros de que su amor por nosotros es real y de ahí en adelante debemos esperar confiadamente en su respuesta, pero es necesario saber que le amamos y que Él nos ama. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a ver Juan 14, 20, 23 y Jeremías 31, 3. Déjenles leo ese pasaje. Primero les voy a leer Jeremías 31, 3 y luego el pasaje de Juan. Déjenme, se los busco. Jeremías 31, 3 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjese bien lo que dice Jeremías, daré mi ley en su mente y la guardaré en su corazón. ¿Cuál es la ley de Dios? Su palabra. Entonces nos la dará en nuestra mente para que la guardemos en nuestro corazón. Una y otra vez, desde que yo conocí al Señor realmente, yo les exhorto a todo mundo, mis hermanos, no nada más a ustedes, a escudriñar la palabra. En la Biblia se habla de muchas iglesias, de muchos pueblos, pero hay un pueblo, hay un grupo de hermanos que la Biblia exalta y son los hermanos de Berea. ¿Por qué Pablo exaltó a los hermanos de Berea? Porque dice que escudriñaban la palabra día con día, y cuando Pablo daba los mensajes no se conformaban
con lo que Pablo decía. Se reunían ellos después del mensaje que Pablo les daba. Ellos se reunían y hablaban entre ellos y escudriñaban el mensaje que Pablo les daba. Y lo confrontaban con la ley, con las profecías que ya tenían del Mesías. Los hermanos de Berea vivían en la palabra, conforme a la voluntad de Dios a través de la palabra que se les era dado. No tenían el Nuevo Testamento, ellos solo tenían la ley y lo que se les daba oralmente. Y le escudriñaban, no se conformaban. Pablo dijo, no, escudriñaban día con día. Y aquí, ¿por qué dice? Porque Jehová le dijo a su pueblo a través de Jeremías. Le dijo, pondré mi ley en su mente para que la guarden en su corazón. Así que mis hermanos, escudriñen la palabra y renueven su mente, como dice Pablo a los romanos, renueven su mente y como dice Pedro también, para que tengan una nueva conciencia, una conciencia renovada conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Pedro, y Pablo pues una y otra vez nos exhorta a renovar nuestros pensamientos, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Y el otro texto que vamos a ver es Juan 14, 20, 23. Y con eso terminamos la clase de hoy y vamos a verlo. Juan 14, 20 al 23. Y Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es al que el Señor ama? Aquí lo dice. Aquí dice. El que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda. Si usted conoce su palabra y la guarda, ese es el que me ama. Quiere decir que usted le está amando. Pero no solo eso. Y el que me ama, dice el Señor, será amado por mí y mi Padre. Para tener esa confianza que tenían Lázaro, Marta y María, es necesario nosotros guardar la palabra. Primero, tenerla. Como dice Jehová, nuestro Padre Celestial, a Jeremías, pondré mi palabra en tu mente. Hay que leerla y guardarla en nuestro corazón. Después de conocerla, hay que cumplirla. Como dice aquí el Señor, guardarla significa practicarla, vivirla. Eso significa guardarla. Y dice el Señor que esos son los que Él y su Padre aman y se manifestarán a ellos. ¿Cómo se manifiestan? A través del Santo Espíritu. Le dijo Judas entonces, no Judas Iscariote, sino Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, nuevamente, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién ha hecho morada en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Por qué Judas le dice, te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque el que no tiene al Espíritu Santo, la palabra es locura, nunca la podrá entender. Entonces el Señor se manifiesta a través del Santo Espíritu de aquellos que están viviendo en obediencia a su palabra. Por eso ellos pueden obtener respuesta a sus oraciones. Entonces, eso es necesario para interceder por los demás. El que no me ama, dice el Señor, no guarda mis palabras. Ahí está. Ese es el texto que nos correspondió hoy. Léanlo nuevamente en casa. Es el capítulo 14 del Evangelio de Juan, y principalmente yo les leí del 20 al 23, pero ustedes pueden leer todo el capítulo 14. Espero, mis hermanos, que este es el principio de esta lección que vamos a estar viendo sobre cómo nosotros vivir, no enfrentar la muerte, sino vivir ese proceso de perder a un ser querido o de saber que vamos a morir y morir en paz. Como dijo Pablo, el morir es ganancia, porque vamos con el Señor. No debe ser algo que nos asusta. Cuando se nos muere un familiar, claro que nos duele. Somos seres humanos sensibles. Claro que nos duele, pero no debe pasar del dolor. No debe llevarnos a otras situaciones. Simplemente
tener el dolor y entregárselo al Señor en oración. No va a disminuir, nos va a seguir doliendo, pero nunca debe sobrepasar nuestra mente equilibrada. No olvidemos eso. Nunca caer ni en el estrés ni en la depresión. A mí me pasa, si yo no conociera al Señor, yo hace mucho tiempo hubiera caído en depresión. No todas las personas son fuertes. Algunas somos sensibles y débiles. Por eso es que tenemos que conocer la palabra y vivirla. Cuando yo en alguna ocasión me estoy sintiendo que me estoy deprimiendo, rápido yo me levanto en la palabra. Yo siempre digo eso. Él una y otra vez he estudiado y se los he compartido que la depresión y el estrés no vienen de Dios. Una y otra vez el autor del libro El Sendero de la Verdad en diferentes lecciones nos ha explicado que son las artimañas de Satanás para esclavizarnos. Una persona en depresión, una persona con cáncer, con diabetes, con cualquier otra enfermedad terrible, con medicamentos se controla si no se alivia. Pero la depresión ni con medicamentos, porque la depresión es peor aún que el estrés. Porque el estrés es pasajero, lo tienes por un tiempo, resuelve la situación y sales del estrés. La depresión no. La depresión te puede llevar a abandonarte, a no bañarte, a no comer, a no hacer tus necesidades y te lleva a la muerte finalmente la depresión. Hay personas hasta que la lleva al suicidio. La depresión es de lo más terrible y poca atención se le pone, porque como no te duele nada, se le pone poca atención. Pero la depresión es algo muy, muy terrible y una y otra vez lo hemos estudiado aquí en el Sendero de la Verdad, que es una de las armas de Satanás para alejarnos de Dios. Abandonarnos a nosotros mismos es no confiar en Dios, es abandonar el templo de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere, destruir la gloria de Dios. Porque cuando vimos hace unas 2 semanas, estudiamos sobre el templo del Señor, que nuestro cuerpo debemos cuidarlo por dentro y por fuera, porque es el templo del Espíritu Santo. Por eso es que Satanás una y otra vez lo quiere destruir, porque nuestro templo, nuestro cuerpo es lo que da testimonio de la gloria de Dios. Eso es lo que da testimonio a los demás de la gloria de Dios. Cómo andamos, cómo nos comportamos, cómo vestimos, cómo hablamos, si andamos ordenadamente. Eso es lo que físicamente, visiblemente, le da testimonio a los inconversos. Nuestra manera de ser y de vivir, por eso Satanás lo ataca. Lo quiere destruir. Y nosotros que conociendo la palabra, cuando vienen esos momentos de depresión, nos debemos de fortalecer. Yo siempre me digo a mí misma, Cristo te ama, levántate. Y a mí eso me funciona. Por eso se los comparto. Espero y les sirva y les sea útil. Vaya al espejo y mírese y diga, este es el cuerpo del Espíritu Santo. Este es el templo de Él. Cristo me ama y Cristo me levanta. Y confíen en Dios. Confíen en Dios. Nosotros cuando se nos muere un familiar, nada podemos hacer ya por Él. Lo que no hicimos en vida ya no lo podemos hacer. Y es necesario vivir el duelo. Tampoco le vamos a decir a la persona que está sufriendo, no llores, déjenla llorar, que se desahogue, pero denle esperanza. Díganle que la esperanza está en la resurrección, que así como el mismo Espíritu, dice en Corintios, el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo, nos levantará a nosotros en el día de la resurrección, que Jesús vendrá con voz de mando, dice, y nos levantará. Así que esa es nuestra esperanza, no la debemos de perder, porque si nosotros la perdemos, ¿cómo le daremos consuelo a los demás? Así que mis hermanos, levántese. Si usted hoy se siente triste, vaya y mírese en el espejo y vea la obra de Dios. Así como es, así acéptese, porque no aceptarse como usted es decirle a Dios que lo que hizo no es perfecto, que lo que hizo no lo hizo bien. Así como Dios lo hizo, usted está perfecto. Cuídese. Mejore esa obra, deje que Dios póngala en sus manos para que Dios, así como el buen alfarero, la siga esculpiendo y la siga perfeccionando. Que Dios le bendiga, mi hermano, y tenga ánimo, no se le olvide,